Pero es que ahí en esa imagen de Marciniak de hace un tiempito había un neceser del Real Madrid. No me digas. No sabemos si era de Marciniak, si era de su línea, si era de su cuarto árbitro, pero el neceser del Real Madrid con el escudo madridista estaba en el vestuario de los árbitros. Bueno, pues querían al Barça fuera de la Champions por lo civil o por lo criminal y ha acabado siendo por lo criminal. El Barça ha sufrido el mayor atraco de la historia de la Champions. Nuestros chicos se dejaron la piel, pero no fue suficiente. Al terminar el partido rajaron Eric García, también rajó Pedri sobre un arbitraje lamentable y con un partido plagado de polémicas. Lo vamos a tocar todo, así que yo te recomiendo que no te pierdas nada. Y sobre todo recordarte que te suscribas si no lo has hecho ya. Bueno, y antes de ir con todo lo que dio de sí el partido, que son muchísimas cosas, o sea, hay que hablar de muchísimas cosas, mucha polémica, errores de los jugadores también, hay que hablar de muchas cosas. Quiero comentaros esto, porque hace varios días que aquí en el canal anticipé que el árbitro para esta semifinal, para la vuelta contra el Inter, iba a ser Szymon Marciniak, antes de que fuera oficial. Y atentos a esto, porque en ese mismo vídeo también os dije que el mejor posicionado para arbitrar el clásico de este domingo era Hernández Hernández. Pues señores, ayer se hizo oficial, el árbitro designado para el clásico de este domingo entre el Barça y el Real Madrid es Hernández Hernández. Martínez Munuera, quien tampoco es un árbitro específico de VAR, estará a los mandos del vídeo arbitraje. Y ahora sí vamos ya con todo lo que dio de sí el partido de ayer, ¿no? Una eliminatoria totalmente injusta, una eliminatoria totalmente condicionada, y qué injusto es el fútbol, ¿no? Qué injusto puede llegar a ser el fútbol cuando hemos tenido un montón de ocasiones. Metimos 3 goles, el portero del Inter le sacó 3 o 4 balones a Lamine Yamal que eran goles. Luego Lamine también, quien se consagró como una estrella en el partido de ayer, tiró también una al palo. Y a pesar de que a nivel fútbol fue un absoluto partidazo, quitando todas las polémicas, o sea, quitando la parte arbitral de todo esto, el Inter jugó muy bien el partido, el Barça jugó muy bien el partido, pero la UEFA quería al Barça fuera de la manera que fuese. 2 penaltis a favor del Barça no señalados, el VAR de vacaciones, le perdonaron también una expulsión al Inter y el gol que les metía en la prórroga absolutamente ilegal, un gol que no debió subir al marcador. Y qué cosas, ya lo dijo Infantino horas antes del partido. Todo el mundo sabe que soy hincha del Inter de Milán. Aquí no se tapa nadie, van todos a pecho descubierto. Incluso la cuenta oficial de la UEFA, después de perpetrar semejante atraco histórico, publicaba fútbol con el corazón azul del Inter. Es un absoluto milagro ya solo el hecho de haber llegado hasta aquí. Y vamos a empezar con el carrusel de jugadas polémicas, con ese penalti de Cubarsí que significaba el 2-0 en el marcador después de recibir el primer gol, un fallo incomprensible de Dani Olmo, y que el Inter la aprovecha a las mil maravillas. Un fallo, un gol. Hay mucha gente diciendo que esto no es penalti, pero señores, es penalti. Cubarsí llega a destiempo, fijaros aquí cómo le pega en el pie, le pega a Lautaro. O sea, yo pensaba que no era penalti, después de verla tengo que reconocer, fijaros aquí el pie, tengo que reconocer, señores, que esto es penalti. Pau Cubarsí, antes de llegar al balón, se lleva el pie de Lautaro, y esto es una de las cosas que más me jode, ¿no? Porque el VAR entra solamente hacia un bando. ¿Era penalti de Cubarsí? Sí, era penalti de Cubarsí, pero también hubieron 2 penaltis a favor del Barça que no se pitaron. Fijaros aquí la izquierda, Cubarsí entrándole a Lautaro, penalti. Luego tenemos aquí el jugador del Inter que le da el balón en todo el brazo, y señores, sigan, una puñetera vergüenza. Y para los que dicen que le daban el pecho, fijaros en estas imágenes, tío, si es que le rebota el brazo, le pega en todo el bíceps, le rebota el brazo del balonazo que se lleva. Y luego entramos en el tema de la norma, que cuando viene de un rebote no se tiene que pitar manos, ¿no? Pero ahí tenemos que tener claro que no era ningún rebote, o sea, no le pegó en una pierna y luego en el brazo, despejó, el jugador del Inter despejó, no le dio bien al balón y luego le pegó con la mano, que estaba ocupando un espacio totalmente antinatural. Un penalti de libro. Y yo de verdad, solamente en ese punto, solamente con ese penalti, cuando ya ves que ese penalti no lo señalan, yo ahí en ese momento cojo a los jugadores y me voy. O sea, no se puede dar esa imagen. Todo el puñetero planeta vio que eso era penalti, pero el señor del VAR se la fumó absolutamente. El árbitro de VAR, que era el mismo que sí que vio el doble toque en el penalti contra el Real Madrid, ese árbitro fue capaz de ver un doble toque que nunca sucedió, pero no es capaz de ver un penalti por manos que la ve cualquier ser humano en la faz de la tierra. Una vez más queda demostrado que todas estas cosas son premeditadas. Esto no son errores. No puede ser que tú estés viendo esta imagen, hagas cámara lenta, hagas zoom, en una señal es penalti y en la otra digas que le pega en el pecho. Quiero dejar claro de nuevo que para mí ambos son penalti. Y aparte que el del VAR apagara los monitores cada vez que había que revisar una acción favorable al Barça, lo que teníamos sobre el campo, el partido de ayer de Marciniak fue absolutamente lamentable. Permitió una y otra vez lo que no está escrito. Fijaros el entradón que le metía a Lamine Yamal
Yamal, que además ya venía de hacerle varias faltas, venía de hacerle varias faltas. El entradón que le metió y tú dices, hostia, es que esto tiene que ser amarilla. Pues señores, no fue ni siquiera falta. Lo he dicho en infinidad de ocasiones, nos obligan a competir con las manos atadas a la espalda y a estas cosas me refiero. Y esto ya me parece de una sinvergonzonería sin precedentes. Es que es algo tan bestia, ha sido algo tan bestia, ha sido un atraco tan bestia. ¿Cómo puede ser que no me pites este penalti sobre Lamine Yamal? ¿Cómo puede ser que las imágenes que enseñes por la retransmisión sean todas fuera del área cuando el último contacto es dentro del área? Es un puñetero penalti de manual, no me jodas. Y lo curioso de esta jugada es que aparte de ser penalti, en esta jugada el jugador que le estaba haciendo la entrada a Lamine Yamal tenía tarjeta amarilla y esta hubiera sido la segunda tarjeta amarilla. Este jugador tenía que haber sido expulsado en esta acción, es decir, sería penalti a favor del Barça y además de eso el Inter se tenía que haber quedado con un jugador menos. Para sorpresa de todos, también lo dijo Archivo VAR, dice gravísimo error del VAR en la acción entre Mkhitaryan y Lamine Yamal. Aquí siempre todos son errores gravísimos en contra de los mismos y a favor de los mismos, siempre la misma historia. Dice, se producen dos contactos en la acción, uno fuera del área y un segundo sobre la línea. Dice, es penalti. Marciniak señaló correctamente el penalti, pero Dennis Higler en el VAR cambió su decisión. Y es curioso la doble vara de medir de muchos medios y sobre todo de muchos aficionados, ¿no? Los que hace 4 días nos vendían que no es donde es el contacto, que también fue dentro, la de Lamine, el último contacto era dentro, pero bueno, los que te vendían que no es donde se haga el contacto, es donde cae el jugador, ahora te dicen que no, que es donde haya contacto. Básicamente este es el ejemplo, ¿no? Vimos cómo señalaban un penalti al Real Madrid, un penalti sobre Endrick con una falta fuera del área en la que se tiró de cabeza, como el que se tira a la piscina, se tiró de cabeza dentro del área y decían, es penalti, es que cae dentro. Y la de Lamine Yamal, contando que el último contacto ya era dentro, dicen, sigan, el contacto es fuera. Y este es su relato, este es su puñetero modus operandi. Y el Barça tenía el partido totalmente atado. Estábamos a 2 minutos, señores, a 2 minutos de la final de la Champions. Y el Inter nos mete el 3-3 con una falta previa que de nuevo el VAR se la vuelve a fumar. Aquí tenemos la imagen de Gerard Martín con los tacos del jugador del Inter, una falta previa 5 segundos antes de recibir el tercer gol. Todas las acciones de VAR que deberían haber favorecido al Barça se las fumaron absolutamente. El mayor atraco de la historia de la UEFA. Y es que tú ves esto y se te queda cara de tonto, de verdad. O sea, a los aficionados del fútbol, tío, mira que es verdad que fue un buen partido, el Inter jugó muy bien su partido, fue un absoluto partidazo de ambos, un partido de locura total, lo malo que te pille siendo de uno de los dos equipos porque estábamos cerca del infarto, pero lo que no puede ser es que decida un partido un arbitraje, lo que no puede ser es que decida un partido algo externo a los jugadores y además todo con errores, ¿no? ¿Cómo puede ser? El mismo que vio un doble toque que jamás existió, es que es un doble toque que jamás existió, es incapaz de ver la falta sobre Gerard Martín antes del empate a 3, es incapaz de ver el penalti por manos del jugador del Inter y el penalti sobre Lamine Yamal. ¡Qué puñetera vergüenza! Y es que fueron con todo, incluso es que en el minuto 108, fijaros el fuera de juego, fijaros, tío, lo clarísimo que es este fuera de juego, no lo señalaron, tío, no lo señalaron, lo dejaron continuar, esa acción acabó en córner. Tanto el árbitro de campo como el VAR, como el asistente de VAR, como los linieres, todos metidos en el mismo saco. Había un objetivo claro que era eliminar al Barça y lo han conseguido por lo criminal. Y como he contado al inicio, han rajado varios jugadores. Uno de ellos ha sido Eric García para los micrófonos de Movistar Plus, en el que decía, no sé qué pasa en este estadio, he venido 3 veces y las 3 por cosas ajenas no nos ha salido de cara. Al final todos sabemos qué pasó con este árbitro la última vez que vinimos aquí, pero es como con todo, estamos acostumbrados a verlo, los árbitros que se equivocan en contra del Barça siempre son premiados. Y también rajó Pedri, en este caso con Elena Condis, para el partidazo de COPE, dice que no es la primera vez que nos pasa con este árbitro, que la UEFA debería mirarlo. En el penalti a Lamine, que luego ha sido falta, no saca tarjeta amarilla a Mkhitaryan, que hubiera sido la segunda. Una pequeña pincelada de todo lo que pasó. Y como puse por aquí, qué injusto es el fútbol, ¿no? Qué injusto puede ser el fútbol a veces. Es verdad que hemos cometido errores, pero qué caros los hemos tenido que pagar a pesar del arbitraje. O sea, vamos también a lo nuestro. A pesar del arbitraje hemos cometido errores que hemos pagado carísimos. El error de Dani Olmo y luego el partido de Ronald Araujo, que salió totalmente desconectado. O sea, salió al campo totalmente desconectado. Teníamos ahí a Íñigo Martínez enchufado al 1000% y la realidad es esa, ¿no? Ronald Araujo entró totalmente desactivado, entró totalmente desconectado y quitando, repito, el tema del arbitraje, tanto en el tercero como en el cuarto gol aparece Ronald Araujo en la foto. En fin, hemos metido 3 goles, nos han hecho 3 paradones a Lamine, una al palo, 2 errores que nos cuestan 2 goles, 2 penaltis no señalados, gol en contra con falta previa y un arbitraje totalmente civilino. Aún así, hemos competido contra todo con los brazos atados a la espalda. Ahora toca seguir aprendiendo de los errores y seguir mejorando con toda la autocrítica que se pueda hacer. Orgulloso más que nunca de este equipo.
equipo. Marciniak, ¿por qué Silva? Dejó de línea porque levantar la bandera, Marciniak podía haber dejado terminar la jugada y luego el VAR revisar si era fuera de juego o no. Y empiezan a decir, ¿por qué Marciniak pita siendo el mejor árbitro del mundo? La gente tiene tanta mala leche que ¿qué imagen nos ha mandado? La gente ve cosas donde no sé si las hay o no las hay, pero es que ahí en esa imagen de Marciniak de hace un tiempito había un neceser del Real Madrid. No me digas. No sabemos si era de Marciniak, si era de su línea, si era de su cuarto árbitro, pero el neceser del Real Madrid con el escudo madridista estaba en el vestuario de los árbitros. Bueno. Ahora toca recuperarse tanto física como mentalmente y con el focus puesto en el partido del domingo. Nos jugamos la Liga en el clásico de este domingo. Y vuestra opinión de todo esto, como siempre, sabéis que os la leo aquí abajo en la caja de comentarios. Dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si confías a muerte en el Barça y nos vemos en el siguiente vídeo.